Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros, después de las intervenciones que nos preceden, pues estar aquí y participar con nuestra humilde aportación. Bueno, yo soy el fundador de Galopin y presidente del Grupo Aceptos, que compartimos con una empresa tecnológica que está en el sector también del agua. Y bueno, solamente decir que estamos ahí porque detectamos, o yo por lo menos en una experiencia casi adolescente, de la importancia que tiene la mejora del espacio público en la mejora de la comunidad. Tiene un impacto muy potente. Solo voy a decir dos palabras para darle paso a Noemi, a mi colaboradora Noemi, arquitecta del Departamento de Proyectos, de las más veteranas, pero seguramente, yo creo que sí. Y aprovecho un poco las palabras de Venancio Salfines para cuando decía que las dificultades son un acicate, ¿no? Cuando hacía referencia a la revolución industrial, nosotros nos dimos cuenta inmediatamente que Galicia no tenía masa crítica, ¿no? Es decir, los costes fijos que requiere nuestro producto a nivel de certificación, de ensayos, son enormes, ¿no? Y además vivimos en una región periférica con complejo de inferioridad y paradójicamente siempre lo que viene de fuera es mejor. Incluso muchas veces nos tuvimos que disfrazar de extranjeros para que nos aceptaran, ¿no? Hay aquello del camino de volta, tienes que triunfar fuera para después triunfar aquí. Entonces tuvimos que salir afuera inmediatamente. El mercado interno americano, yo he visto, por poner ejemplo, tienen un mercado interno tan grande que yo he visto catálogos con fotos de que tenían 20 años. No tienen que innovar, ¿no? Porque montas una fábrica de tornillos y vendes 100.000 millones de tornillos. Nosotros aquí pues tenemos que innovar rápidamente. Entonces, para salir afuera no puedes competir con el 4, el número 4, el número 5. Tienes que competir con el número 1 o el número 2, ¿no? Y con pocos recursos, ¿no? Entonces, la industrialización para nosotros fue ese instrumento fundamental. Nosotros hemos tenido que mandar pues, una instalación a Tahití y ni siquiera hemos tenido que ir nosotros. Y además tenemos que cumplir holguras de fabricación tan estrictas que un simple cordón de una capucha es crítico, ¿no? Entonces tenemos que prever todos las tolerancias y todo eso para que el montaje sea perfecto, ese kit de kits, y bueno, además integrar a todos los oficios como nos decían, nos apoyamos pues todo lo que son las auxiliares de la industria del automóvil, incluso pues bueno la potente industria del contract que tenemos aquí, que es otro ejemplo de industrialización. Lo que pasa es que ellos sí que mandan a los oficios y nosotros, como mucho, pues ahora acabamos de venir de Abu Dhabi y va una persona un tiempo, nada más. Después todo tiene que ir absolutamente y encajar con el último tornillo. Mandamos algunos demás por si acaso, pero van absolutamente medidos, sabemos exactamente los miles de tornillos que lleva cada pieza. Y nada, Noemi ella hizo una selección de obras, es difícil, ¿no? Porque no sé, ha sido el criterio de ella. Y nada, pues muchas gracias, os dejo con Noemi Basanta. Muy buenas tardes, me llamo Noemi Basanta, formo parte del equipo de Galopin del área de proyectos y bueno, lo primero que os quería contar es que nosotros hacemos espacios de juego, pero también de ocio, de deporte, tal, pero somos más especialistas en espacio infantil. Esto, la diferencia un poco de lo que veo aquí, de lo que se ha hablado, es que nos hace manejar el espacio público, que es súper complejo. Es decir, hay elementos políticos, demográficos, poblacionales, pedagogía. O sea, es una cantidad de conceptos y de elementos tan diversa que nos hace, primero, manejar esa complejidad y poder manejarnos en diferentes escalas, es decir, desde el tornillo hasta el urbanismo, ¿no? ¿Esto qué nos hace hacernos? Pues, por un lado, aunar conocimiento, o sea, nos vamos dando cuenta que durante los años diversos que hemos pasado, pues hemos conseguido un conocimiento y lo vamos almacenando.
Luego estar muy abiertos también a la cultura, estar abiertos a las personas que hacen cosas diversas, ¿no? Siempre estar despiertos en ese sentido. Conseguir un equipo que sea también multidisciplinar, ¿no? Que pueda haber un poco de todo, del artesano al urbanista, ingenieros, diseñadores industriales, bueno, un equipo muy grande, ¿no? Y además porque los proyectos que nos vienen a veces son, pues cada sitio pide una cosa distinta. Por ejemplo, tienes que manejarte también en culturas distintas. No es lo mismo hacer un proyecto pues en Emiratos que aquí, ¿no? Hay que manejar sutilezas. Luego, lo que tenemos que hacer también es manejar los distintos lenguajes porque nos piden cosas, a lo mejor dicen un dragón de 12 metros de madera o hay que hacer una cestería especial y no hicimos nunca eso. Entonces tienes que buscarte la vida y encontrar artesanos especializados en eso. Y luego, pues, no lo veo. El tema de la idea. Esto es importantísimo porque la industrialización, si pierde la idea original, la idea que es encontrarse con un entorno y ser respetuoso con ese entorno, servir a esa sociedad, a esa población concreta, darse cuenta de también el espacio verde, de que esté en sombra ese espacio de juego, que haya servicios cerca. O sea, no es solo los elementos que ponemos, no es solo el área que creamos, es también pues, las comunicaciones, los accesos, es crear ciudad. Y por eso lo que nos pasa a veces es que en ese proceso, hablando digamos de arquitecto, ingeniero, a veces va y vuelve, es un camino de ida y vuelta constante, porque tienes que intentar que no se desvirtúe esa idea inicial, ¿no? Bueno, aquí ahora vamos a hablar un poco de una serie de proyectos. Este es en Viena, es el Árbol de la Vida, en un centro comercial, que además era un centro comercial como muy urbano y un poco feo, digamos, y le faltaba un poco como de vida, ¿no? Entonces la idea de hacer un árbol para por lo menos hacerlo más verde, ¿no? Tiene un montón de plataformas, pasa por diferentes niveles y es lo que llamamos juego jaula, aunque suena un poco mal, pero es un juego que permite un montón de usuarios que jueguen en un mismo espacio sin ocupar demasiado en planta, ¿no? Demasiada superficie. Y además es muy seguro. Y hay un control parental desde abajo, o sea, y el niño al mismo tiempo juega a su aire, ¿no? Con libertad. Este es el avión de Torrelodones, está basado también en un avión real, hubo que documentarse para hacer eso, para ver cuánto medía exactamente el avión real y proporcionarlo. Luego hubo un montón también de tecnología asociada a las soldaduras, al tema metálico. También había algún ingeniero aeronáutico y cosas así, ¿no? O sea, siempre captando gente diversa. Por dentro hay un montón de jugabilidad y bueno, lo importante es que se convierte como en un icono. De repente los niños de decir, bueno, pues vamos al centro comercial, pues vamos al avión, ¿no? Y eso es muy emocionante para nosotros. Aquí esto es un proyecto que es un proyecto enorme. Lo que pasa es que bueno, nos centramos un poco en esto, le llamamos el capullo porque está basado el proyecto todo en las lilas, ¿no? Y este era como, hay otros objetos en ese parque porque es más complejo, pero bueno, este era el que más personalidad tenía, ¿no? Y también son una serie de plataformas, otro tipo de juego jaula, iluminación nocturna. Y este es Atanor. Atanor también está al lado de un centro comercial, tenía que llamar a mucha gente, es un centro de atracción de personas, ¿no? Entonces buscaba un icono también, algo que se viera desde lejos. Como nosotros indagamos también en la cultura local, nos gusta, pues, ¿por qué no? Los niños también pueden saber pues, qué pasó en ciertas épocas hace tiempo, ¿no? En esa ciudad. Y los juegos infantiles pueden ser un medio para contarlo, ¿no? Esa historia. Aquí pues hubo una serie de centros químicos y tal, entonces nos basamos en la alquimia, en los tubos de la alquimia y creamos esa torre que son 7 plataformas, los 2 toboganes, uno de 4 metros, otro de 6 metros,
También daros cuenta que, por ejemplo, los materiales, los acabados, todo eso, aparte de que tiene que cumplir un montón de normativas, ya eso ya es evidente, todo eso tiene que ir con el entorno. Iba muy bien con el edificio que había al lado, también con la imagen corporativa, porque en muchos centros de estos buscan eso también. De hecho, arriba está el icono, ¿no?, del centro. Y también iluminación nocturna, con LED. Había un área de grandes, de los niños grandes, que es la torre más alta, y luego está la cúpula geodésica, que es para niños más pequeños. También nosotros nos fiamos mucho de los valores de la biofilia, ¿no?, el riesgo, o sea, el contacto un poco con ese tipo de emociones. Entonces, por eso los tubos salen para afuera y vuelven a meterse. Este es un poquito como más parecido a nuestro estándar, porque nosotros trabajamos, digamos, con gamas estándar. Tenemos un montón de gamas que intentan adaptarse a diferentes entornos. Quiere decir que hay gamas que son un poco más figurativas, hay gamas que son un poco más abstractas, para niños más pequeños, para niños mayores, porque cada edad también tiene su peculiaridad. Y aparte porque hay muchos entornos distintos y queremos adaptarnos a ellos. Entonces, cada gama tiene su propia personalidad y eso es el estándar. Y nosotros aprendimos de ese estándar tanto que llegamos luego a personalizar lo que queremos un poco. Conocemos las bridas que hay que usar, las barras que hay que usar. Entonces, al final podemos construir el dragón de 12 metros que nos pedían, por ejemplo, creando a base de esos estándares, ¿no? Y siempre innovas un poco en algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, era un barco el Gileanes. Es un barco histórico que además está en la cultura local, que la gente tiene mucha afectividad con él porque cuidó de muchos pescadores del bacalao en su época, o sea, en las guerras y tal. Y cogimos el Gileanes exacto, intentamos proporcionarlo con los paneles, tal, intentamos con lo que teníamos nosotros de nuestros sistemas, pues para que se pareciera lo más posible. Y bueno, también es verdad que es un parque muy grande y este es el elemento icónico, ¿no? Es un sitio precioso. Este es en el río Mandeo. Eran varias actuaciones y es lo que os contaba de la cultura local. Hicimos un pequeño estudio y bueno, pues había una historia castrense, de romanos. Entonces todo esto nos llevó a hacer diferentes actuaciones. Pues por ejemplo, los menires tuvimos que elegir uno a uno, ¿no?, casi eligiendo uno cada uno in situ para ver cuál era el más bonito y tal. Luego lo de la cestería, de los castros, eso es lo que os decía, que teníamos que llamar a alguien especializado en eso, porque no lo habíamos hecho, ¿no? Y el barco también tuvimos que llamar a un artesano para que lo rehabilitara. Vale, ahora voy a hablar de un solo proyecto que se llama Río 2. Otra actuación en un centro comercial. Es un lugar desde donde se visualiza Madrid, el Matadero y tal, un centro como muy cultural, el río Manzanares. Y veis que en la calle central hemos actuado en 3 puntos. 1, una esfera; 2, debajo de una pasarela; y 3, en un laberinto, que le llamamos laberinto, que lo veréis ahora. El concepto de laberinto, por un lado, es que pensemos que un laberinto en horizontal es casi peligroso para un niño, porque se puede perder, lo podemos perder de vista. Pero, sin embargo, en vertical, y además pudiendo multiplicarlo, podemos hacer muchísimas cosas, desde figuras de animales hasta figuras más arquitectónicas. Y además esto permite también el control parental y que el niño a la vez le parezca que como que está jugando a su aire, que esto es muy importante, ¿no?, que él se supere a sí mismo y que sea autónomo. También, por ejemplo, aquí en un proyecto para India le habíamos dado un carácter un poco escultórico, pues haciendo que las triangulaciones del propio laberinto saliesen hacia afuera, y con colores, porque era como para celebrar el Holi, que era una fiesta de los colores de la India. Este sería el concepto, digamos, del laberinto. Respecto al concepto de la pasarela, de lo que hicimos debajo de la pasarela, fue una serie de nidos conectados. Para esos nidos estuvimos buscando geometrías, porque la geometría es muy amiga también de los proyectos, ¿no?, porque siempre estás buscando formas distintas.
Y claro, eso implica luego un tremendo ejercicio, ¿no? Después de procesos y tal, entonces tienes que pensarlo bien. Aquí pues vimos estructuras geométricas ya del pasado, ya conocidas, una que Wirtfeldt descubrió, bueno, anteriormente había una de Kelvin y después Wirtfeldt, que son unos dublineses físicos, consiguieron esa estructura, que es como una estructura como en espuma, que es lo más eficiente posible para que no haya residuos de espacio, ¿no? Entonces, utilizando ese módulo, también basado e inspirado un poco en las esculturas de Saraceno, fuimos a mirar lo de la pasarela. Aquí tenéis el montaje de los nidos debajo de esa pasarela. Como veis, todo el sistema se monta en taller lo más posible para que luego cuando se llegue a obra sea muy fácil y además, bueno, muy documentado y tal. Todo evidentemente eso, revisión normativa, o sea, y en todo ese proceso que no se pierda la idea original. Aquí está el laberinto antes de salir. También otra cosa que nos pasa es que todo lo que diseñamos tiene que entrar en un camión o tiene que transportarse. Entonces, ya desde el principio tienes que pensar en eso. Como veis, todo el acabado, todo se hace en taller y cuando está listo, pues los módulos son los que van a salir por el camión. Este es un poco el resultado final de los nidos. Además, estos nidos también se adaptan un poco a la arquitectura. El centro estaba muy preocupado porque hiciéramos algo, digamos, que no fuera coherente con la imagen de esa arquitectura. Y sin embargo, pues creo que quedó bastante elegante, que no es abigarrado ni nada, es muy, muy ligero. Y además, bueno, da mucho juego. Los vidrios, por ejemplo, pues hacen como efectos espejo. Luego de noche la iluminación es espectacular. Este es el montaje de la esfera. La esfera está también acoplada a una de las áreas del edificio en el punto como más de la esquina, ¿no? Como más de vértigo casi. De hecho, el tobogán, que hay un tobogán tubular, sobresale del edificio y se vuelve a meter dentro. Es como un efecto de riesgo totalmente seguro, por otro lado, pero psicológicamente pues funciona. Aquí veis el montaje en el taller de la estructura y después cuando la grúa subió la esfera. Ya veis que está toda montada y ¡pum! Y se coloca ahí. Esto es un poco, bueno, como veis, por ejemplo, ahí hay un render, ¿no? Pequeño, ¿no? Y veis cómo el momento, digamos, en el que se diseñó es casi idéntico al resultado final, el momento de render, ¿no? Siempre hacemos unos croquis iniciales que luego derivan en un esquema como más acercamiento al diseño, pero después de ese acercamiento al diseño hay un momento en el que hay que cumplir normativa, revisar bien, y en ese momento ya es el desarrollo, ¿no? Y después del desarrollo es cuando se hace el montaje y luego la ejecución en obra. El elemento también tenía iluminación nocturna. Bueno, y ya veis, es un poco, aquí en esta foto se ve un poco las tres intervenciones y bueno, hace poco que nos dieron la certificación BREEAM y estamos contentos. De hecho, una de las cosas que nos pasa es que también debemos analizar lo que pasa con el proyecto después, ¿no? Cómo lo percibe la gente, pues si, incluso los errores, ¿no? que tienes. Y eso, pues, claro, esta es la última diapositiva. Lo que queremos es intentar cómo almacenamos ese conocimiento. Nosotros lo que hicimos fue hacer como una editorial para editar libros con expertos. Tenemos la Fundación As Salgueiras, que es como nuestro laboratorio de ideas, en donde nos reunimos con diferentes personas del ámbito del espacio público o lo que sea. Y además hacemos terapias. Es un sitio como muy natural y siempre como poniendo por delante el concepto de la biofilia, ¿no? El contacto con la naturaleza y el bienestar. Manu ahí siempre dando sus charlas y ahí pues es una pequeña imagen de la propia fundación y nada más.
¿Quieres añadir algo tú?